Ya está. Déjalo que sea. ¿Okay? Sí, que sobre. Sí, que se pase para acá, que se vea que estamos en Yo quiero un expreso. y lo traes acá. Pues son las 5 de la tarde. Hola, buenas tardes. Hola amigos, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Estamos aquí en nuestro programa que vamos a titular de todo un poco. Sí, claro, hasta una ensalada les vamos a enseñar a preparar. Sí. Entonces, pues les agradecemos que nos vuelvan a ver y que se tomen unos minutos de su tiempo para poder estar hoy con nosotros. Pues nos despertamos con la venta del avión presidencial, pues a ver, preguntar dónde van a vender los cachitos de a 500 pesos, ¿no? Para ir a comprar nuestro boleto. Pero bueno, el día de hoy estuvimos trabajando en este programa, Luz y yo, y estuvimos pensando en hablar sobre el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Es nuevecito. Es nuevo, entró en vigor este 1 de enero y nos nació la inquietud porque estuvimos sin preocupaciones esta semana y dijimos, pues de qué nos preocupamos, ¿no? Pues vamos a ver el 5A. Hay que leer ese artículo porque como que tanta tranquilidad, supongo que también hace daño. Sí, hace daño. Y en la página de la comunidad, ahí podrán encontrar un cuadro comparativo de todas las modificaciones que surgieron con la nueva reforma del 2020 en materia del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, se habla mucho del tema de los comprobantes apócrifos, pero no todo en materia fiscal es situaciones inexistentes, ¿no? También tenemos actos que existen y que también empieza a regular el Código Fiscal de la Federación. Hay que mencionar que el artículo 6 del Código habla de en qué momento se aplican las normas fiscales. Es lo que estamos platicando Gustavo y yo hoy a la hora de la comida. Estamos viendo que, bueno, es de todo sabido que lo que son normas de causación, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, se aplican en el año en que ocurre. Pero las normas procedimentales se aplican en el día que se está realizando la revisión. Esto es, si nos están revisando la determinación de unos impuestos del 2018, nos va a aplicar las normas de causación que estuvieron en vigor en 2018. Sin embargo, en el procedimiento nos van a aplicar las normas que están en vigor en el 2020. Y es por eso... Para explicar un poquito, para que sea más simple, las normas de causación de las que habla Chendor es cómo calculas el impuesto o qué tasa de impuesto te toca pagar. Esto quiere decir que si están revisando las autoridades en este ejercicio en 2020 una declaración de impuestos o una contabilidad del 2018, van a revisar si pagaste los impuestos y los calculaste de acuerdo a las normas del 2018. Que dicen que no se escucha casi nada. Sí, a ver si quieren. ¿Será? Bueno, lo que dice Chendo es que las normas que se usan para calcular el impuesto son las normas del año en que se causó el impuesto. Sin embargo, te van a aplicar para la revisión las normas del procedimiento de revisión del año en que se están revisando. Quiere decir que si, gracias Ángel, que si las reglas del procedimiento de revisión de 2020 vigentes
están revisando en 2020 que van a aplicar las normas de revisión del 2020. Entonces, ya ahora sí ya se oye. A ver, hay que ver si ya se oye un poquito mejor. Puede ser. A ver. Yo creo que me voy a poner esto acá. No sé si tal vez ahí se oye. Pues vamos a ver. No, dicen que no se escucha bien. No. A ver, las que nos están viendo, no sé si nos puedan decir si se escucha bien. Vamos a volver a empezar, pero más sencillo. Hagan de cuenta que todo lo que ya pasó no existe. Vamos de nuevo. Les vamos a platicar en este ratito en que vamos a tomar un café, les vamos a platicar sobre un artículo que es nuevo en 2020, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que si han escuchado algo, habla de lo que se llama la razón de negocios. Una nueva disposición que cumplir en el caso de aplicación de las normas fiscales, de las leyes fiscales, razón de negocios. Ahorita les explicamos qué es eso. Lo que está diciendo Chendo, para que repita, es que no hay que olvidar que el artículo 6 del Código Fiscal habla de cómo se aplican las normas fiscales. Ahora sí, si les dice Chendo. Bueno, sí. Aquí lo que veníamos platicando, Gus y yo, lo que veníamos platicando hace rato, es que el artículo 6 del Código habla en qué momento se aplican las disposiciones fiscales. Cuando son disposiciones de causación, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, se aplican en el año en que ocurren, en el año en el que se causan. Es decir, 2018 se van a aplicar la tasa de impuesto, el sujeto, la base que estuvo en vigor en 2018. Sin embargo, para normas de procedimiento se aplican las que estuvieron en vigor en el año que se está revisando, ¿no? ¿Sí ya se escucha bien, Andrea? Se escucha muy bajito. Bueno, no se estuvo bien, ¿no? A ver, lo voy a intentar. Ya le subí el volumen. Ahí está, vamos a ver si alguien de los que nos están escuchando nos puede decir si ya se escucha mejor. Si quieres hacer la prueba completa, a ver si nos oímos. Ahora vamos a ver. Si quieres, haz la prueba y vemos. Está bien, sí se oye. Sí. Ya, hecha la prueba, sí se oye. Entonces, seguimos con esto. Este artículo es un artículo de procedimiento. Es un artículo que tienen que utilizar las autoridades para hacer las revisiones desde 2020. A menos que existiera alguna regla, facilidad, algo en el reglamento, una resolución miscelánea que diera alguna facilidad, un transitorio, el artículo es un artículo de procedimiento. Esto quiere decir que aunque sea un artículo que empezó su vigor en 2020, puede ser usado para las revisiones de 2020 que se efectúen incluso sobre impuestos que se causaron en otros ejercicios anteriores en donde no existía esta disposición. Y entonces ahora sí podemos empezar a hablar del artículo 5A. Yo creo que convendría darle lectura. ¿Por qué no para que no sea tedioso, lo explicamos, digamos, A grosso modo y como yo creo que debiera ser leído el artículo? Digo, en síntesis, el artículo dice que un acto jurídico, algo que haya realizado un contribuyente, una actuación del contribuyente que carezca de razón de negocios, no tendrá efectos fiscales. Y lo primero que habría que preguntar es ¿qué es razón de negocios? Y razón de negocios, dice este artículo hasta el primero, segundo, tercero, cuarto
cuarto párrafo dice que razón de negocios, y dice aquí que no hay razón de negocios, lo manifiesta más bien como por contradicción. Dice, no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Es decir, hay que comparar dos elementos, beneficio fiscal y beneficio económico. Si el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico, no hay razón de negocios. En sentido contrario, si el beneficio económico es mayor que el beneficio fiscal, sí hay razón de negocios. Esto es, la razón de negocios quiere decir que lo que realizó, la actuación del contribuyente, cualquiera que haya sido, si le dio más beneficios a su empresa que ahorros en materia de impuestos, se puede decir que lo hizo por un... En sentido contrario, si lo que realizó el contribuyente fue solamente para reducir la carga de impuestos, entonces estamos hablando de que no tuvo razón de negocios ese acto jurídico. Y dice este mismo artículo, haya razón de negocios, ese efecto, lo que haya realizado el contribuyente, que ahorita explicamos con más detalle, se eliminará sus efectos, y los efectos que se considerarán son los que correspondan a los que habría realizado este contribuyente en el caso de no haber tenido razón, de no haber efectuado esta operación que le dio más beneficios fiscales que beneficios económicos. Decía hace un momento Chendo, bueno, aquí cabría mencionar un poquito. Si nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Federal de Procedimientos Civiles habla de que solo los actos son los que son susceptibles a ser desvirtuados, los hechos no. Pues el acto jurídico, en el momento en que en el artículo 5A habla de acto, el acto es el que puede ser desvirtuado. ¿Y cómo se desvirtúa? Con pruebas. El acto se desvirtúa con pruebas. Eso es lo que se tiene que tener muy claro, ¿no? Yo te comentaba que ahora que venía de Hermosillo, fui esta semana a Hermosillo a arreglar un tema laboral, que llegaba yo de Hermosillo, en el avión me puse a ver esta serie de Netflix que se llama Suits, la ley de los audaces, ¿no? Que también así se llama, y en uno de los capítulos está hablando el personaje principal de la historia, y decía, al final, en un juicio, estaba hablando con el jurado y decía, empezaba su discurso y decía, al final todo se reduce en pruebas. Y sí, efectivamente, en materia fiscal, al final todo se va a reducir en pruebas, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro cómo vamos a integrar estas pruebas. Al hablar el artículo 5A de actos, está hablando que son situaciones que se pueden desvirtuar con pruebas. No, hay que distinguir, le platicaba a Gustavo hace un rato, aquí hay que distinguir dos situaciones. Efectivamente, las leyes fiscales son de aplicación estricta, pero solo se aplica la ley de manera estricta en lo que refiere al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa y a la tarifa. Situaciones que permiten interpretación, como en el caso del artículo 5A, no son de aplicación estricta. Por lo tanto, no son susceptibles ni de desencadenar una situación penal, y eso lo dice el artículo 5A al final. Pero hay que aclarar esa situación. Cuando una norma fiscal puede ser susceptible de interpretación tanto por parte de las autoridades como por parte son infracciones administrativas. Cuando la norma es estricta y ahí sí se incumple, eso sí puede desencadenarse, se dan todos los factores en una situación de índole penal, ¿no? Porque ahorita está también muy fuerte el tema de las consecuencias penales. De las consecuencias penales. Incluso nosotros en muchas auditorías, cuando hablábamos con algún auditor o eso, decían, es que se puede volver penal. Pues a lo mejor nuestra falta de conocimiento
nos hacía ver que si te quitaban unos comprobantes porque no eran deducibles o porque no eran estrictamente indispensables y actualmente van a ser porque no hay razón de negocio, pues pensaba uno que se podía volver un tema penal. Y no se puede volver un tema penal. Entonces, ahora sí, Gus. Digamos que el tema de la razón de negocios no sustituye a todos los otros requisitos que piden las leyes para efectuar operaciones que sean válidas fiscalmente. No lo sustituye. Es uno más. Es una más de las situaciones que hay que tener en cuenta si queremos cumplir las disposiciones fiscales. Entonces, como les decía, se comparan dos elementos: beneficio económico y beneficio fiscal. Dice el artículo 5A que beneficio fiscal es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye todo lo que se alcanza a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. Este párrafo lo que nos define es que todo esto se considera un beneficio fiscal. Entonces, digamos que si una operación que se realizó por el contribuyente le da un beneficio fiscal, tendría que hacer la suma de todas estas situaciones, es decir, le redujo el impuesto, le eliminó el impuesto, ¿cuánto fue? Y eso va sumando. Lo que resultó fue diferirlo a otro ejercicio, tiene que considerarlo. Y esto fue por deducciones, etcétera, tiene que considerar ese beneficio fiscal. Y ese es el que va a comparar contra el beneficio económico razonablemente esperado, que es lo que menciona el artículo. Y dice que este beneficio económico es cuando las operaciones del contribuyente buscan generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Y aquí es donde dice cómo se cuantifica. Para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, es decir, todos los elementos del mismo tiempo en que se está analizando, incluyendo el beneficio económico proyectado. Quiere decir que tendrías que sumar lo razonablemente esperado que esté ocurriendo en el tiempo del que trata la revisión, y también lo que esté esperado, que esté proyectado de una forma en que este beneficio económico proyectado se tome en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Pruebas. No basta con dichos, hace falta pruebas suficientes para demostrar que ese beneficio proyectado es correcto. Ahora, en el tema de pruebas, no son las pruebas que todos nos imaginamos, ¿no? O la que se nos ocurre en el momento. Hay que mencionar, o cabe mencionar, que las pruebas se van armando, se van formando con todos los actos jurídicos que se van realizando para poder culminar con la operación. Volviendo al programa pasado, bueno, pues, no nada más es la factura, sino el documento legal, sino también necesita una serie de elementos para poder comprobar que existe una operación cierta. Ahora, la ley, ¿cuáles son los medios de prueba que reconoce? Cabría mencionar. El artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce a los siguientes medios de prueba. La confesión. Bueno, ¿qué les voy a decir? No todas estas pruebas sirven para la materia fiscal. Por ejemplo, la confesión de las autoridades por vía absolución de posesiones no sirve, no es una prueba. Entonces, la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, los dictámenes periciales, que bueno, yo creo que ahorita, este año, en los litigios, el tema pericial como que va a revestir de gran importancia para que nosotros podamos comprobar la materialidad o la razón de negocio, porque pues, necesitamos meter a un tercero que realmente nos pueda reunir, concatenar todas las pruebas para que se pueda demostrar que la operación sí fue real. Entonces el peritaje, desde mi perspectiva muy particular,
como que reúne, aunque el peritaje queda a juicio del juzgador aplicarlo o no, creo que ahorita ya las pruebas periciales ya no se pueden dejar solo a que nos las haga el abogado litigante, el fiscalista, sino ya nos tenemos que sentar con él y tratar de ir integrando nuestras pruebas para el peritaje. Otro tipo de prueba es el reconocimiento o inspección judicial, otro los testigos, otro tipo de prueba, las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, WhatsApp, Facebook, correo electrónico. Ya la ley, en sus modificaciones, el Código de Comercio y el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles y todas las leyes, cuando se hablan de pruebas, incluso el Código Penal, ya nos permite todo este tipo de pruebas, ¿no? Y las presunciones también es un medio de prueba. En este caso, digamos que la presunción es de la autoridad, porque lo que también aclara el artículo 5A es que en el ejercicio de sus facultades la autoridad presume y aclara, salvo prueba en contra, porque es una presunción, no quiere decir que tenga la razón. Y por eso para nosotros como contribuyentes lo importante es entregar los medios de prueba que sean adecuados para demostrar que la autoridad en este caso no tiene la razón. Otro punto importante de la razón de negocios es que si una operación, de acuerdo al procedimiento que ahorita platicamos, no tuviera razón de negocios y por lo tanto no va a darle al contribuyente todos los efectos que él había considerado, si la operación o el acto jurídico no tiene razón de negocios, no quiere decir que, como en el caso de los gastos o los costos no deducibles, simplemente se eliminan de la base del impuesto, sino que se quita el beneficio que consiguió el contribuyente y se le aumenta o se le deja lo que hubiera obtenido en el caso de una situación, digamos, de la situación precisamente que modificó al realizar este acto jurídico. Creo que se entiende mejor con un ejemplo. Vamos a suponer que el contribuyente tiene un terreno y entonces este terreno decide venderlo a otra compañía y se lo vende, pero al mismo tiempo lo toma en renta. Quiere decir, sigue usando el terreno. En este caso, la autoridad evaluaría, a ver, ¿qué pasó cuando tú vendiste el terreno y lo tomaste en renta? Se quedó todo igual porque sigues usando el terreno, pero ¿cuál fue tu beneficio económico? ¿Y cuál fue tu beneficio fiscal? Y los compara. El beneficio fiscal es menor que el beneficio económico, hay razón de negocio, no pasa nada. El beneficio fiscal fue mayor que el beneficio económico, entonces echamos para atrás lo que lograste con esta operación y te dejamos el efecto fiscal que hubieras tenido de no haber realizado este acto jurídico. A eso se refiere el proceso de la razón de negocio. Okay. Y ya también este artículo 5A habla de que se someterá a un comité, ¿no? Bueno, también otro punto importante es cuándo se determina que no hay razón de negocios. Dice el artículo que es dentro de las facultades, en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, por un lado. Y por el otro lado, dice que esto te lo darán a conocer antes de la última acta parcial, antes de la emisión de la última acta parcial, antes de la emisión del oficio de observaciones o de la resolución provisional si se tratara de una revisión electrónica. Y dice él, ahora sí lo que está diciendo Chendo, que la autoridad fiscal debe someter el caso a un órgano colegiado que esté integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, es decir, la dependencia que es mamá y la dependencia que es hija, el órgano desconcentrado, y obtener la opinión favorable para la aplicación de este artículo. Quiere decir, los auditores revisan, se dan cuenta de que alguna operación pudiera no tener razón de negocios y la llevan al comité. Y en el comité determina si se puede aplicar este artículo o no. Si los auditores en este caso no reciben una opinión favorable o una respuesta favorable en 2 meses,
se entiende que no lo pueden usar. Y si lo reciben en menos de 2 meses, está bien, puedes aplicar este artículo, proceden a darle a conocer al contribuyente cuáles son estas situaciones en las que ellos presumen que no hay razón de negocio, para que el contribuyente pueda desvirtuar dentro de este procedimiento de revisión esta presunción de la autoridad. Claro. Y bueno, ahorita yo creo que este año veremos algunas visitas, precisamente, pues ya con este tipo de actos que va a hacer la autoridad, y bueno, siempre la autoridad debe de apegarse a la ley, ¿no? La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, y todo lo que sale de la esfera de la ley, que lo haga la autoridad, no, a lo que nosotros nos ayuda es a poder desvirtuar en el momento oportuno todo el acto, ¿no?, que da origen a esta razón de negocios. Yo también te comentaba hace un momento, y dentro de las tesis y las jurisprudencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada viernes las publica, semanalmente publica las tesis, criterios aislados, jurisprudencias que emite la Suprema Corte esa semana. La semana pasada, que fue el 10, ¿no? El viernes 10 de enero, publicó una jurisprudencia, porque es jurisprudencia, ¿no? Es jurisprudencia, y se va a aplicar, creo que a partir del 10 de enero, algo así decía. Venían hablando, y para recalcar un poquito el tema de la materialidad y el tema de la razón de negocios, esta jurisprudencia, que ya está en la página, Alina, ya está en la página, es que Alina es nuestra community manager, ya otro día la conocerán, pero ella es la que alimenta la página de la comunidad. Dice que para que un préstamo pueda ser, tenga materialidad, aparte del contrato de mutuo, aparte de los pagarés, aparte del depósito en la cuenta del contribuyente que se está haciendo sujeto a revisión, se necesita también el estado de cuenta de la persona que dio el préstamo, y que se vea cómo se pasa el dinero de la persona que presta a la persona que le deposita. Es que muchas veces cuando en un estado de cuenta hay depósitos en efectivo, algunas veces, no digo que siempre, vienen de préstamos. Otras veces son ingresos que se omitieron o que no se declararon, o que se declararon, son depósitos en efectivo. Aquí lo que deja claro esta jurisprudencia es que pues ya no nos van a admitir como depósito de entrada, ¿no? Ya no van a admitir como un préstamo, un depósito en efectivo. Como material. O sea, no van a reconocer un préstamo si no demuestra con estos elementos su materialidad. Exactamente. O sea, si yo le deposito a mi hermano en efectivo una cantidad y le digo que es préstamo, aunque tenga contrato de mutuo, aunque tenga pagaré, ya no va a ser un gasto, no va a ser suficientes elementos para probar su materialidad. Exactamente. Va a ser, al contrario, va a ser un ingreso. Claro. Es lo que en primera instancia presume la autoridad. Exactamente. Esta jurisprudencia, la primera vez que se tuvo este fallo, les recuerdo que las jurisprudencias son 3 ejecutorias en un mismo sentido, 3 sentencias en un mismo sentido que no hayan sido interrumpidas por una en contrario. Esta jurisprudencia se empezó a formar en 2013, o sea, tardó 11 de abril del 2013, tardó 6 años en que hubiera 3 casos de la misma naturaleza y que la Corte fallara en el mismo sentido, y ahorita ya es jurisprudencia. Y bueno, yo platicaba el domingo con un abogado, un amigo, un joven abogado, y me decía, es que aquí tenemos en unos depósitos unos ingresos, y ya me mandaron a hacer contrato de mutuo y pagaré. Dije, bueno, aparte de eso, a partir de este viernes, pues vas a tener que poner el estado de cuenta de la persona que te depositó, ¿no? Entonces ya se empieza a definir con mayor claridad qué elementos son importantes para demostrar la materialidad de una operación, en este caso un préstamo. O sea, no sé, Chendo, pero lo que estamos viendo, digamos, la tendencia es que nosotros en el negocio, en los negocios, tenemos que tener muy bien documentadas las operaciones. Digo, obviamente en materia contable y fiscal tendríamos que tener bien el registro contable, los elementos documentales
que podrían ser Y obvios, comprobantes, contratos, claro, lo que acuerda las voluntades, lo que define los montos de pago, escrituras, etc. Pero también tenemos que tener otros elementos que nos permitan demostrar, o sea, probar, pero legalmente, que las operaciones, por un lado, si hablamos de materialidad, tienen materialidad. Por el otro lado, en este caso de que nos aplicaran este artículo, demostrar que se efectuaron por una razón que nos da mayores beneficios económicos que fiscales. Se me hace un poco también en la tendencia de la crueldad, porque un amigo abogado decía, Roland Pelletier, que un abuso, en materia fiscal, un abuso se corrige con un abuso mayor. Está bien, los contribuyentes... No, pero yo creo que estos... más bien se aclara, porque sí estábamos como en el limbo, ¿no? El año pasado la autoridad ni siquiera mencionaba el tema de materialidad. Te decía, no es deducible. Eso era todo lo que usaba la autoridad y te rechazaban los comprobantes y no había una forma fehaciente. Solo usaban el término, no son estrictamente indispensables. Pero ese es un término muy abierto. La autoridad no era clara al decir por qué no reunían características de deducibilidad tus operaciones, aunque se hubieran realizado conforme a la ley. Yo creo que este año más bien lo que hace es que nos aclara. Más bien yo creo que más complicados estábamos cuando la autoridad de forma unilateral decía no es deducible porque no es estrictamente indispensable. Pues sí, nos ponían, pues también nos revertían la carga de la prueba. Nosotros tendríamos que demostrar la indispensabilidad del gasto. Que de alguna forma, digamos, este tema de la razón de negocios nos ayudaría a demostrar la indispensabilidad. Digo, teóricamente decíamos, porque no había definición, no hay concepto, que es estrictamente indispensable una deducción si te ayuda a obtener ingresos, ¿no? De hay unas que son clarísimas. Compré la silla y estoy deduciendo el costo porque me dedico a vender sillas, es muy fácil. Pero había otros, como compré un producto de limpieza, contraté un servicio de publicidad, que eran muy complicados en el caso de que la autoridad dijera, para mí que no es estrictamente indispensable. Hoy tal vez el tema de la razón de negocios nos da luces para demostrarle, oye, el beneficio económico que tuve con este gasto en publicidad es mayor que el beneficio fiscal, y aunque no estemos hablando de razón de negocios, sino de estricta indispensabilidad, porque mira, mis ventas iban así y con esta reducción en publicidad llegaron a este otro punto, digamos, nos da luces. Pero a lo que me refiero es que no son excluyentes. La estricta indispensabilidad es una cosa, la materialidad es otra. En la razón de negocios es una más. Digo, así como todos los elementos de la deducción o del acreditamiento son muchísimos, estos son adicionales. O sea, nuevas cartas con las que puede jugar la autoridad y también nuevos elementos, como dice Chendo, que nos pueden dar luces para cómo tenemos que demostrar, y en este caso sí hay una asociación, porque si tuvo una razón de negocios, diríamos que también fue estrictamente indispensable. Claro, sí, o sea, va de la mano. Va de la mano. Todos Son dos elementos, ¿no? pero van de la mano. Porque si me ayudó a reducir costos o me ayudó a aumentar ingresos, oye, pues hay una razón y por lo tanto, en consecuencia, diríamos que dejar de hacerlo nos haría eliminar algo que sería indispensable para el beneficio del negocio. Entonces, son dos conceptos que la verdad es que hasta vale la pena explorar un poco más, irlos relacionando, porque sí, nos da más luces que el simple concepto de estricta indispensabilidad, que siempre ha sido un tema de jaque mate para las autoridades y que nos lleva, como tú dices en las revisiones, a tener que probar, documentar, explicar. Y hoy tenemos un elemento más: el beneficio económico fue mayor que el fiscal, y te lo demuestro de esta forma, con elementos legales. Yo creo que no está mal, ¿no? No está algo que mal. nos da Y sabes luces, que sobre todo también, aquí otro tema importante, lo que nos dice el último párrafo del 5A, que sobre esta discrepancia, sobre esta
diversidad de criterios entre nosotros que somos asesores y que y presentamos nuestra contabilidad y la autoridad, que es la que decide si es o no deducible o acreditable algún impuesto, no existe una causa penal. Eso es bien importante, porque yo creo que gran parte del terrorismo fiscal que hemos vivido en años anteriores y la falta de conocimiento muchas veces nuestra o mía, es que cuando llegábamos a un punto de unos créditos grandes, el auditor se volteaba y te decía, es que te lo pueden hacer penal. Y tú sin conocimiento dices, pero ¿cómo? Por el monto, no. El monto no hace una situación penal, es la conducta la que lo hace penal, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto concluimos nuestra plática del día de hoy. Si tienen algún comentario, pues no duden en escribirnos o en mandarnos un mensaje a la página de la comunidad o de Rosas Boys. Y ya iremos estando en contacto con ustedes y programando otras sesiones de café para que podamos platicar sobre estos temas. Y si tienen algún tema o tienen alguna duda, pues no duden en escribirnos o en hablarnos. Estamos aquí en las instalaciones de la Bici Roja, que es vecina de nuestra oficina, en la 16 Poniente 110. Agradecemos como siempre la atención que nos brindan para poder transmitir estos programas. ¿Con eso les algo más que decimos? No, pues muchas gracias, que pasen un buen fin de semana y que todo lo que hagan tenga razón de negocios. Muchas gracias, hasta luego.